Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Primera de Corintios 15:55. Resurrección. Fue el amanecer que lo cambió todo. Aunque ese domingo el sol salió sobre el horizonte al noroeste de Jerusalén, como toda otra mañana antes y después, ese amanecer marcó un nuevo día en la historia. Y mientras ese cementerio pudiera haber parecido como cualquier otro cementerio judío de su día, fue terreno asombroso, santo de resurrección. El plan que Dios Padre había puesto en su lugar desde antes de la fundación del mundo, el plan de rescatar a la humanidad de su espiral descendente, estaba plenamente en marcha. En la caída libre desde ese día, en el huerto, cuando Adán y Eva escogieron el pecado en vez de vivir con Dios, hemos andado a tropezones en la oscuridad, distanciados de Dios, pero el plan de Dios era traernos de regreso, y el domingo de resurrección marca el suceso que lo hizo posible. La señal de que todo había cambiado fue cuando Jesucristo, el Mesías, volvió a respirar el aire de la tierra. El prometido Salvador del mundo estuvo al otro lado de la tumba. Su sufrimiento y la muerte en la cruz absorbió la ira santa de Dios, que había sido derramada por completo sobre Jesús, y la deuda justa que el pecado había producido quedó satisfecha. Jesús era el único que podía haberla pagado, y en ese domingo, por la mañana, su victoria sobre la muerte demostró que su sacrificio había sido aceptado. El pecado ya no tenía secuestrada a la humanidad. La muerte ya no tenía la última palabra. Jesús estaba vivo. Sin duda esa mañana la celebración de todos los templos estalló en el cielo, mientras los ángeles se entusiasmaban en aleluyas asombrosos. El infierno suspiró horrorizado. Irónicamente, los únicos lentos para entender lo que había sucedido fueron los receptores primarios de ese don, el mayor acto de amor que el mundo jamás ha conocido. Todavía estamos recuperando nuestro aliento. Ve a Juan 20, del 1 al 8, Romanos 1, 4, 5 y 8, y Primera de Corintios 15:55 y Primera de Pedro 1:23. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Lucas 24:12. Viñetas por la tumba. Solo aquellos que conocen el peso de un dolor devastador y repentino pueden comprender lo que María sentía al estar en la tumba de Jesús esa mañana. Nada podría haberla mantenido lejos de ese último deber de amor. ¿Quién sabe si sus lágrimas seguían vertiéndose desde el día en que ella estaba frente a su cruz el viernes por la tarde, o si el dolor ya habría adormecido sus nervios? De cualquier forma, cuando ella vio la piedra removida y el cuerpo de Jesús no estaba, no pudo detener sus lágrimas. ¿Dónde está el cadáver? ¿Tenían que robárselo? Imagínense la sorpresa al darse cuenta que un hombre estaba a su lado y le habló su nombre con una voz que ella conocía muy bien: María. Ve a Juan 20, del 11 al 16. Solo aquellos que han conocido el fracaso completo e imperdonable pueden comprender la gracia radical al que se escucha en el mensaje del ángel. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Marcos 16:7. El ángel en la tumba enfatizó el punto. Asegúrense de decirle a Pedro. Increíble, el Cristo resucitado quería que Pedro supiera dónde encontrarle. ¿Podría el Señor haber olvidado lo que Pedro no había podido? Imagínense el momento en que los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús a horas más tardes. Imagínense la gracia de Dios cuando el saludo diciendo: paz.
Ve a Mateo 26 del 33 al 35. Solo aquellos que aman al Señor Jesús pueden imaginar el gozo que estos amigos deben haber sentido cuando comprendieron la verdad, llenando los vacíos entre las grietas sísmicas de ese fin de semana. Él está vivo. Ellos habían visto con sus propios ojos su cuerpo quebrantado, pero ahora le podían tocar, abrazar y verle nuevamente, con solo algunas cicatrices que les recordaba el horror de la crucifixión. El viernes anterior le habían escuchado entregar su espíritu a su padre, pero hoy domingo él estaba allí hablando, riendo, comiendo con ellos. La vida misma había cambiado en esos días desde el viernes. Todo era diferente sin él, pero ahora él estaba allí, el Mesías que amaban, el hombre sin pecado que había muerto por ellos, el amigo, el maestro, el Mesías, el Salvador, estaba vivo. Nada sería igual. Desde ese momento en adelante, pasarían a la eternidad gozándose por lo que había ocurrido. Imagínense la clase de disposición que tenían cuando unos días después Jesús les dijera: quiero que hagan algo hasta que yo regrese. Ve a Mateo 28 del 16 al 20, Hechos 1:8 y 1 Corintios 15 del 1 al 8. Entonces dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. La sorpresa en el camino a Emaús. A medida que amanecía el domingo por la mañana y la fiesta de la Pascua llegaba a su fin, 2 de los seguidores de Jesús regresaban a casa. Desmoralizados y desilusionados, ellos habían decidido dejar atrás sus insensatos sueños en Jerusalén. A pesar de que los rumores acerca de la resurrección ya comenzaban a circular, estos 2 hombres comenzaron su caminata de 11 kilómetros hacia la aldea de Emaús. Se encontraban conversando acerca de todo lo que había ocurrido, y mientras hablaban, Jesús se les acercó y comenzó a hablar con ellos, pero sus ojos no lo reconocieron. Él les preguntó de qué hablaban con tanta intensidad. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Su pregunta era irrisoria. Si alguno comprendía lo que había sucedido, era Jesús, y si alguien no tenía ni idea, de ese era Cleofas. Sin embargo, Jesús mantuvo la conversación. ¿Qué cosas? Ellos le contestaron. Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Mientras hablaban y caminaban, Jesús fue abriéndoles sus perspectivas poco a poco, hasta que ellos vieron claramente cómo la Escritura hablaba que la muerte y la resurrección del Mesías eran partes de su coronación. Ellos habían escuchado acerca de su resurrección, pero sencillamente se rehusaban a creer. Si ellos hubiesen creído que Jesús estaba vivo, ellos hubieran estado caminando hacia Jerusalén, no en dirección contraria. Hubieran aceptado todas sus pruebas, la crucifixión y el entierro como parte del cumplimiento de lo que Él había prometido, no el final de sus esperanzas. A medida que el sol se ocultaba, estos 2 discípulos se sentían tan intrigados con este desconocido que los acompañaba, que le invitaron a que pasara la noche con ellos en Emaús. Jesús aceptó la oferta, pero seguía manteniendo su anonimato. Y sucedió que al sentarse en la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos,
y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Lucas 24, 30 al 31. ¿Se puede imaginar sus rostros en ese momento? Ellos estuvieron con el Señor resucitado. Era todo el tiempo. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado. Indudablemente, Él ha resucitado. Ve a Lucas 24, 13 al 35.